Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Simón, sede de Cartagena, de la Escuela de Derecho, y hoy les venimos a hablar un poco de los aspectos generales del constitucionalismo colombiano y la historia del constitucionalismo en nuestro país. Mi grupo está conformado por mi compañera Marianela Castro, mi compañera Ruth Salcedo, Iris Carbonell y este servidor Joaquín Rodríguez. El día de hoy les vamos a hablar un poco, como les decía, de la historia del constitucionalismo, pero antes quisiera definirles qué es eso de la Constitución. La Constitución política de un país, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus ciudadanos y se define la estructura y organización del Estado como tal. En Colombia tenemos la Constitución de 1991, que es la que está vigente, y fue la que derogó la de 1886, que duró 100 años. Hablar de constitucionalismo en Colombia, tenemos que hablar un poco de historia, y nosotros, antes de la Constitución de 1886, tuvimos algunas constituciones regionales, como la de Tunja, la de Cartagena, la de Neiva, la de Antioquia, y posteriormente en 1830 nace una constitución que solamente dura 4 meses porque se separa de nuestro territorio lo que es hoy Venezuela y Ecuador. Y luego ya si viene una constitución ya más, que fue la que nos gobernó por 100 años, que es la constitución de 1886, presidida por el entonces presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, quienes eran del Partido Conservador. Pero sobre esta constitución les va a hablar mi compañera Marianela Castro y les va a ampliar un poco sobre la constitución del 86 y la constitución de 1990. Ustedes los dejo con mi compañera Marianela. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la Constitución de 1886. La Constitución Política de 1886 fue la Carta Política Nacional que erigió la vida constitucional de Colombia. Esta Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Esta Constitución abolió el federalismo y creó un Estado unitario, administrado en lo social y en lo económico, sumamente confesional, considerado como la religión oficial católica. Dividió el poder en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Estableció el periodo presidencial a 6 años y creó el Departamento Económico Territorial Nacional. La Constitución de 1991 fue proclamada que nuestro país es una república pluralista. Esta reconoce la autonomía de las entidades territoriales y protege la diversidad étnica y cultural como la base de Colombia. Esta constitución es llamada la Carta Magna de la Diversidad, pues no solo reconoce y ampara los diferentes, sino que constituye e instituye mecanismos jurídicos y políticos para potenciarla, como la jurisdicción indígena, las acciones a favor de grupos discriminados o las circunscripciones electorales para las minorías. A continuación, nuestro compañero Joaquín le va a hablar sobre el proceso de la séptima papeleta que surgió en la Constitución de 1991. Bueno, continuando con este relato del constitucionalismo, mi compañera Marianela les habló un poco de lo que era la Constitución del 86 y la del 91, y yo les voy a ampliar un poco sobre los aspectos que dieron origen a esa Constitución de 1991, que fue el movimiento de la séptima papeleta. ¿En qué consistió este movimiento? Este movimiento de la séptima papeleta fue un movimiento que nació en las universidades, un grupo de estudiantes a raíz de algunos acontecimientos graves que sucedieron en el país, como algunos asesinatos sistemáticos, la inmovilización del M-19 y algunas cosas que estaban en la Constitución del 86 que ya no nos identificaban. Entonces ellos conforman ese movimiento y
proponen en unas elecciones electorales que habían en ese momento para elegir al presidente y a los demás dignatarios del país, incluir una séptima papeleta para preguntarle al pueblo, al constituyente primario, si estaban de acuerdo en conformar una Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución del 86. Entonces, esa consulta tuvo una gran acogida, el pueblo votó sí y posteriormente se conforma la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución del 86 y dar origen a lo que es hoy la Constitución de 1991. Esa constituyente que se formó posteriormente quedó conformada por una integración de partidos, digamos, hubo una unidad nacional en el sentido de que hubo representación de todos los partidos que en un momento estaban vigentes. El Partido Liberal tuvo 25 escaños, eran los mayoritarios. La Alianza Democrática del M19 que se acababan de movilizar tuvo 19 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional tuvo 11. El Partido Social Conservador tuvo 9. El Movimiento Unión Cristiana tuvo 2. La Unión Patriótica tuvo 2 escaños y por último los indígenas, la minoría de los indígenas, 2 escaños. La Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada por 5 comisiones, una comisión para los derechos y la reforma constitucional, una segunda para la autonomía regional, las reformas al gobierno y al Congreso, la Administración de Justicia, el Ministerio Público y una última comisión que fue la Comisión Económica, Social y Ecológica. Todos los delegatarios de esa Asamblea Nacional Constituyente firmaron la redacción final de la Constitución en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional el 4 de julio de 1991 y ahí nace la Constitución de 1991. La Constitución quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se dice que es la Constitución más completa que hemos tenido, porque ahí quedaron establecidos los principios fundamentales, las garantías, la estructura del poder público en el país, las ramas del poder público, los órganos de control, la organización territorial y el régimen económico de la República. Hay algunos aspectos relevantes de esta Constitución de 1991 que no poseía la Constitución de 1886, por ejemplo, la libertad de culto. No existía en el 86, quedó consagrada en la Constitución del 91. El respeto por las minorías étnicas, la equidad de género y los nuevos mecanismos de participación. Todo eso hace parte de la Constitución del 91. Ahorita mi compañera Ruth les va a hablar otro poco de historia del constitucionalismo y les va a hablar de los movimientos que hicieron en Colombia, los Estados Unidos de Colombia, los Estados federales y un poco de historia, y luego yo les complemento con el final de la presentación. Bueno, yo les voy a hablar de las etapas. Estados Unidos de Colombia. Fue un estado federal que comprendía el territorio de las actuales Repúblicas de Colombia y Panamá, en su totalidad y porciones. De Brasil y Perú, sucedió a la Confederación Granadina en 1861, acción que fue confirmada con la Constitución de 1863, dotando al país de un sistema político federalista y liberal, que inició las 2 décadas conocidas como la era de Olimpo Radical. Etapa de la Nueva Granada fue otra de las etapas. Fue el nombre que recibió la República Unitaria creada por las provincias centrales de la Gran Colombia tras la disolución de
cuando pasó a llamarse Confederación Granadina. Su territorio abarca los actuales países de Colombia, Panamá y en su momento de máxima extensión se llegó a disputar con la República Federal de Centroamérica y con Gran Bretaña la soberanía sobre las costas de los Mosquitos y en Nicaragua. Tenemos la Constitución de 1863. El 20 de octubre de 1831 se realizó una convención granadina en donde se aprobó la separación y en la cual se estableció una república centralizada y presidencialista llamada transitoriamente Estado de la Nueva Granada, hasta la promulgación de una nueva constitución. El 17 de noviembre de 1831 se promulgó la ley fundamental, pero se siguió trabajando en ella durante 1832. Con Francisco de Paula Santander fue nombrado presidente por el Congreso por un periodo de 4 años, en tanto el periodo de los senadores se redujo de 8 a 4 años y el de los representantes de 4 a 2 años. Tenemos la separación de Panamá. La guerra de los supremos motivó a la dirigencia política panameña a sustraer el istmo de Panamá del conflicto y a proclamar una república independiente y soberana del resto del país el 18 de noviembre de 1840. Con el liderazgo del general Tomás Herrera, se instituye mediante la ley fundamental el Estado del Istmo. La reincorporación del Istmo de Panamá estuvo condicionada a que el gobierno de la Nueva Granada adoptara un sistema político federal que satisfaciera las necesidades de los isleños. Tenemos la reforma constitucional de 1843. Esta, durante la presidencia del general Pedro Alcántara Hernández, se fortaleció el poder del presidente con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional, que en ese entonces se encontraba en guerra civil, que era la guerra de los supremos. Se hizo una intensa reforma educativa y se puso el autoritarismo y el centralismo en todo el territorio nacional, que el conservatismo utilizó para sus ventajas. Entre 1849 y 1853, el número de provincias aumentó de 22 a 36 provincias. Tenemos la guerra de 1851, la guerra civil de 1851. Tras la reforma iniciada por el presidente José Darío López, se incluía la libertad de los esclavos. 21 de mayo de 1851. La expulsión de los jesuitas, supresión de la pena de muerte y la prisión por deuda, la consagración de la libertad de prensa y el juicio por jurado. Los terratenientes caucanos se sublevaron en contra de este por considerarla demasiado liberal. Tenemos la reforma constitucional de 1853. El péndulo constitucional se motivó hacia el método liberal. Entre las nuevas medidas se dio inicio al federalismo y se eliminó la esclavitud. Se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años y se puso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores, magistrados. Y se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. Hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Bueno, continuando con las etapas revolucionarias que se dieron en el país, mis compañeros les habló un poco de la Constitución de 1832. Yo les puedo hablar un poquito de lo que fue la reforma de 1843, que fue durante la presidencia del general Pedro Alcántara Hernández. Se fortaleció fue desde la presidencia con el fin de poder mantener el orden territorial nacional, que en ese entonces se encontraba en guerra. Hubo una posterior reforma en 1853. Digamos que bajo la influencia liberal se dio inicio al federalismo y se eliminó la esclavitud. Posteriormente aparece una figura que es la Confederación Granadina y se da el federalismo en 1853 hasta
1856. El resto del siglo XIX, el país transcurre en una sucesión de enfrentamientos entre partidarios de Bolívar y Santander, artesanos y libres campistas, conservadores y liberales, federalistas y centralistas, terratenientes y esclavos, dan lugar a un sinnúmero de conflictos civiles entre ellos, lo que se llamó en ese momento la Revolución de Melo de 1854. Y posteriormente viene la Batalla de Palo Negro, que fue en 1891. Estaba el país en una gran crisis por el enfrentamiento que había entre liberales y conservadores. Los conservadores derrotaron al presidente San Clemente para colocar a José Manuel Marroquín, mientras que los liberales pretendían imponer a Gabriel Vargas Santos. Esta batalla puso al país en lugar, digamos que en un gran daño al país. Por su parte, los liberales lograron la victoria de manos de Rafael Uribe en 1900. Y más o menos eso es una ilustración de lo que fue el constitucionalismo en nuestro país. Les hablamos un poco de lo que fue la Constitución del 86 y la de 90, las dos más importantes que hemos tenido. Una por la vigencia que tuvo de 100 años y la que actualmente nos gobierna, que es la Constitución del 91, que ha sufrido algunas modificaciones, pero que es la Constitución vigente hasta la fecha. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.